Bueno, les invito a que vayamos a la Biblia en el Evangelio de Juan. Todos los que tengan por allí su Biblia, abren la Biblia en el capítulo número 13. Y vamos a ver el pasaje donde el Señor, en un tiempito muy especial, pronto, faltaba ya poquito para ser entregado, para que fuera a la cruz, le hace a sus discípulos a través de una acción, un desafío muy especial para ellos. El lavado de los pies, ¿sí? Les comparto, yo tengo aquí una versión distinta, no es Reina Valera, pero solo cambian algunas letras, palabras, no el significado. En el versículo 1 dice, se acercaba la fiesta de las Pascuas, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Versículo 3 dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Bueno, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. 8. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Él que ya se había bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Y el último que dice, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Muy bien. Ay, Patri se reía mientras yo iba leyendo el pasaje. Muy bien, muy bien. Bueno, siempre decimos que este versículo, este pasaje, perdón, se utiliza mucho para los líderes, para los paulinos, misioneros, o sea, todo aquel que está delegado en la obra de Dios. Pero en realidad es para todo cristiano, es para todo hijo de Dios. Y en el primer versículo yo quiero hacer hincapié en la última parte porque dice, y habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Recuerde, Jesús sabía que lo iban a entregar. Jesús podría haber estado triste, angustiado, deprimido, o con algún sentimiento en su corazón con sus discípulos, porque los había amado, dice, y los estaba amando. Inmediatamente se despoja de todo sentimiento y dice, les voy a dar un servicio de amor. O sea, como por ahí también recién oraba Rubén, el amor primó en todas las acciones del Señor. No importa la condición, no importa la actitud del discípulo, no importa cómo estaban los hijos.
Él seguía demostrándoles el amor. Él seguía teniendo actitudes de amor para con cada uno de ellos. Y entonces se dispone, porque ya era la hora de la cena, se dispone a lavarle los pies. Recordemos que esta situación, esta actitud en la antigüedad, bueno, como no habían calzados, los pies se ensuciaban bastante y entonces era un servicio de amabilidad, de bondad, de generosidad, cuando alguien llegaba a un lugar, a una casa, de lavarle los pies, ¿sí? Ninguno de los discípulos amados se levantó para hacer este servicio. Todos se sentaron a la mesa a esperar. Estaban en el aposento alto, se supone. Entonces, en ese lugar estaban todos los elementos. Por eso digo, Jesús nunca miró las buenas o malas actitudes de los discípulos, simplemente los amó y les dio el ejemplo. Simplemente les mostró lo que él necesitaba que ellos aprendieran. Y aquí, siendo Dios, el mismo Dios hecho hombre, toma una toalla, toma la agüita y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Si queremos ver el ejemplo de líder, vemos ese líder que entrega todo, ese líder que se acerca a todos los necesitados, ese servicio de amor que Dios prestó en todo momento. Creo que los discípulos, si uno lee unos pasajes o unos versículos anteriores, venían discutiendo por quién quería ser, quién iba a ser el mayor, ¿sí? Iba a ser el más importante de los discípulos de Jesús. O sea, había una situación muy humana todavía entre ellos. Había orgullo entre ellos, había competencia entre ellos. Y entonces, viendo este servicio que les tocaba hacer, creyeron que era humillarse, creyeron que era bajarse de ese lugar importante y ser siervo. En cambio, aquí el Señor les demuestra que no importa el lugar, no importa el título, no es más importante la posición, sino la disposición de corazón. Entonces, si lo tomamos como una enseñanza de liderazgo, podemos ver allí el siervo líder que no se ofende, ¿sí? Que no saca el orgullo, que por allí se dice, no saca su chapa y hace alarde de eso, sino que estamos viendo al siervo líder, como lo mostraba el Señor Jesús, en toda la humildad, en todo el servicio en amor. Pero claro, el Señor Jesús sabía quién era, tenía muy clara su autoestima, tenía muy claro su lugar. Dice allí también el versículo que en el versículo 3 él había salido de Dios y él volvía a Dios, ¿sí? Entonces allí hay una confrontación con nuestros sentimientos de orgullo, con nuestra capacidad de amarnos o nuestra visión de nosotros mismos, si nos sentimos amados, aprobados, nuestra autoestima, ¿no? Porque mucha gente todavía, a pesar de conocer el amor de Dios, de estar en Cristo Jesús, su autoestima es muy baja. Y a veces el servicio no lo hace en amor ni en humildad, ¿sí? Entonces aquí vemos que el Señor Jesús les da una lección de humildad total, ¿sí? No de humillación, que eso es distinto, ¿sí? No quería que se avergonzaran de nada, simplemente hacer la diferencia entre humildad y humillación. Son dos cosas distintas. Porque acá el Señor les dice, el mayor es el que tiene que más servir, es el que tiene que estar más dispuesto, es el que tiene que estar más sano emocionalmente, entendiendo que es una actitud espiritual lo que el Señor Jesús les estaba enseñando, ¿no? Bueno, para reflexionar como hijos de Dios, no solo como siervos, sino también como hijos de Dios, porque muchas veces dentro de la familia
dentro de la sociedad y aún dentro de la iglesia, estas cosas tienen que ver, ¿sí? Estas cosas generan actitudes en el corazón, generan sentimientos y como los discípulos, hasta competencias dentro de la iglesia. Cuestión de que el Señor les mostró, dice ejemplo más adelante, ejemplo les doy, les estoy mostrando cómo se sirve, ¿no? Bueno, para seguir allí, en estos pasajes vemos que el Señor no tiene reparo en mostrarse quién es. Y eso también, buscar en nuestro corazón y revisar qué actitudes todavía no les hemos entregado al Señor, porque yo sé que mucha gente anhela servirle a Dios. Muchos tienen el talento, el don, pero esto no está solamente escrito para aquel que tiene el don, para aquel que tiene el servicio, es para todo cristiano, porque en todo momento el Señor Jesús dice, para que crean que son mis discípulos. Entonces los discípulos de Jesús tenemos que practicar este servicio, esta actitud de corazón. Bueno, seguimos, porque hay bastantes cositas para hablar. Vamos con la actitud de Pedro, ese Pedro, su carácter, su temperamento. Gloria a Dios, porque nos vemos muchos reflejados, ¿no? En ese Pedro y toda la obra que el Señor todavía tiene que seguir haciendo en nosotros. Pedro creo que estaba con su mente con que esto, lavarnos los pies, acercarse al polvo, tocar la tierra, esto sí que es humillante, esto sí que no es de Dios y Jesús le muestra todo lo contrario. Me gustó esto porque los demás discípulos no protestan, no hablan, pero no quiere decir que no lo hayan pensado, quiere decir que no se animaron. Pedro sí se anima y le dice, Señor, ¿vos me vas a lavar los pies a mí siendo Dios? ¿Vos te vas a humillar? Creo que no había entendido de humildad y no humillación. Y el Señor, con mucho amor, podría haber dicho, Pedro, otra vez con tu humanidad, Pedro, nuevamente sacando este carácter. No, le dice Pedro, ahora no entendés. Todavía no has llegado a comprender espiritualmente lo que te estoy enseñando, ¿sí? Tenés que aprender algo más en esta enseñanza que tengo con ustedes. Y le hace una advertencia y creo que ahí reacciona Pedro. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Ahí inmediatamente el Señor, el Espíritu Santo, digo yo, le mueve el corazón a Pedro y dice, ay Señor, perdón, ya aquí otra vez me desbarranqué, ¿no? Otra vez me salió toda la humanidad, ¿sí? Lo importante es que, bueno, él se da cuenta que el Señor le está hablando de algo mucho más importante. Y le dice, bueno, Señor, lávame los pies, la cabeza, todo, pero recordemos, no le está diciendo nada más que ustedes ya están limpios. Si vamos a la palabra de Dios, hay muchos versículos que tenemos donde, por ejemplo, en segunda de Corintios 7:1 dice así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. ¿Qué estaba diciéndole Jesús? Como los pies se ensucian diariamente, bueno, nosotros también nos podemos contaminar con el pecado diariamente. No es que estamos sucios sin la limpieza, sin la regeneración que hizo Cristo Jesús a través de su sacrificio en la cruz. Nosotros ya tenemos a Cristo en el corazón, ya hemos pasado ese proceso, pero sí se nos ensucia el corazoncito diariamente. Pero sí cometemos algunos pecaditos diariamente. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciéndole Jesús a Pedro? Hay que entregar diariamente todas esas cosas que contaminan nuestro corazón.
Ustedes saben, como dice en primera de Pedro 1:9. Allí, si confesamos nuestros pecados, Dios es que fiel y justo, nos perdona y nos limpia. Entonces, la manera de ser limpiados hoy, después de haber recibido a Cristo, es confesando nuestros pecados, limpiándonos de toda contaminación, como decía allí, de carne y de espíritu, para seguir perfeccionándonos en el temor de Dios. Bueno, todo esto Pedro todavía no lo había comprendido. Nosotros hoy, después de Cristo, ya entendemos. Cristo iba a la cruz y les estaba diciendo, ustedes ya están limpios porque han vivido conmigo, ya me han recibido, me conocen. Simplemente quítense el polvo de los pies diariamente. ¿Sí? Hay contaminación diariamente y el corazón necesita estar limpio constantemente para no perder la comunión con el Señor. Cuando se da cuenta de eso, Pedro dice, sí, Señor, todo aquí yo estoy decidido para que vos me limpies diariamente. Bueno. Entonces vemos esas actitudes. Nosotros también muchas veces estamos o intentamos tener este servicio a Dios, pero no siempre revisamos el corazón si hay contaminación, si todavía nos queda algo allí dando vuelta, algo allí que no podamos todavía sacar, porque a veces los sentimientos y las emociones se quedan muy guardados profundamente en el corazón. Entonces, con la limpieza en la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole que nos limpie, que nos purifique, inmediatamente volvemos a la comunión con el Señor. Recordemos que es sumamente importante eso. ¿Por qué? Porque todo lo que decidamos de corazón hacerlo con el Señor tiene que estar en santidad. Todo tiene que estar en limpieza, ¿sí? Para que la obra sea hecha por el Espíritu Santo. Si no, ¿qué pasa? Hacemos la obra en la carne. La obra en la carne dura poco, nos carga, el servicio se vuelve pesado y terminamos alejándonos y no sirviendo al Señor. Y con un corazón resentido, con un corazón que tiene quejas, que tiene protestas, y como dice la palabra de Dios que debe ser la obra hecha en amor, ¿sí? Y con disposición de corazón. Qué bueno es eso, que espiritualmente nosotros también entendamos el ejemplo que estaba dando el Señor Jesús. No era simplemente un ejemplo de humildad. Vamos viendo cosas mucho más profundas que el Señor les decía. Ustedes tienen que tener un estilo de vida a este modelo, ajustarse a este modelo de servicio en amor, pero de servicio en comunión, en presencia, en limpieza, en santidad. Y porque muchas veces también decimos, bueno, yo he compartido, le he hablado a mi familia, anhelo que mi familia llegue, pero bueno, a veces no estamos dejando que el Espíritu Santo obre porque hay cositas en nuestro corazón, porque esa limpieza y esa comunión del Espíritu con el Espíritu Santo hoy no se da completamente, ¿sí? Y entonces hay estorbos en nuestras oraciones, hay estorbo en la obra que estamos haciendo. Por eso digo yo, esto es renovar el entendimiento, volver a abrir el entendimiento sobre algo que ya hemos visto, pero nunca viene de más revisar todo lo que el Señor nos pide, ¿no? Nos pide un poquito más de limpieza, santidad y estar en su presencia. Bien, habíamos llegado por allí por los versículos 8, 9 y 10, ¿sí? Por eso el Señor Jesús le recuerda, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más nada más que los pies, ¿sí? Entonces allí nosotros por la sangre de Cristo ya hemos sido limpiados, justificados, ¿sí? Pero el pecado y las tentaciones están a la orden del día. Necesitamos constantemente renovar eso, necesitamos constantemente estar en la presencia del Señor. Después en el versículo dice, el Señor había advertido, no todos están limpios, porque dice en el segundo versículo que el diablo ya había
puesto algo en el corazón de Judas. O sea, Judas Iscariote no estaba limpio de corazón. Y también tenemos que revisar esas actitudes, ¿no? Porque muchas veces el enemigo nos tienta, y son pequeñas cosas que nos tientan. Nos pueden tentar, no sé, el dinero, nos pueden tentar, hoy el mundo ofrece muchas tentaciones, a veces imperceptibles a los ojos, hasta con la televisión, con los medios de comunicación, con el celular, hay tanta contaminación y uno no se da cuenta. Entonces, todo esto hace que vayamos alejándonos del Señor y enfriando el corazón. Y alejándonos del Señor, perdemos su bendición, su protección. Estamos en Cristo, sí, pero perdemos ese calorcito del Espíritu Santo que nos mantiene encendido el corazón y nos mantiene completamente allí anhelantes de su palabra. No pierda esa bendición. Aquí Judas, ya el Señor, Judas había recibido del enemigo una tentación, su corazón la había abierto y la había tomado. Y bueno, Jesús advierte, no todos están limpios, ¿sí? También sabemos que es para que se cumpla lo que estaba dicho, que el Señor tenía, que subir a la cruz y pagar por nosotros y salvarnos a todos. Bueno, dice que cuando terminó de lavarle los pies en el versículo 12, por allí, dice, se puso el manto y volvió a su lugar. Vemos cómo el Señor, del líder, del maestro, de la superioridad, vuelve a su lugar. Por eso digo yo, el Señor tenía bien claro su lugar. El servicio y la humildad no impiden que Él vuelva a su lugar, como lo hizo con nosotros. Del cielo descendió aquí, se bajó a un nivel mucho menor, deja de ser ese Dios con todos sus atributos y comparte con nosotros, pero después vuelve a la presencia de Dios, vuelve allí al lugar que el Padre le había dado, lo exaltó a lo sumo y lo volvió allí al trono. Dice, le pregunta el Señor Jesús a sus discípulos, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Bueno, creo que el resto de los discípulos, viendo el relato y la actitud de Pedro, comenzaron a entender que el Señor les estaba mostrando un modelo y que ese modelo tenía que impactar sus corazones, ¿no? No era un ejemplo más. Ellos necesitaban, el Señor se necesitaba asegurar de que ellos debían reproducir este modelo, no otro modelo de liderazgo, no otro cristianismo según la voluntad humana. El Señor les estaba mostrando lo que quería que todos sus discípulos, tanto ellos como nosotros hoy que hemos recibido ese legado, vivamos en este modelo de servicio, de humildad, de actitud de corazón, de limpieza, de vida en el espíritu y no tanto en la carne. Y les recalca, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si soy el maestro y el señor y les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Aunque esta costumbre hoy no se repita, sería bueno que cada uno en el corazón, cuando se dispone a servir, se haga una pregunta. ¿Por qué lo hago? ¿Y cómo quiero hacer el servicio? Porque es muy importante, sobre todo delante de Dios, ser sinceros. Si voy a servir, que sea para la gloria de Dios. Porque muchas veces las motivaciones no son las correctas y entonces tampoco el servicio glorifica a Dios. Es fuerte esto y yo sé que el Señor Jesús se aseguró en los 12
y lo vimos después de la crucifixión y después de la resurrección, vimos cómo impactó esos corazones y esas vidas y ellos reprodujeron el modelo. Pero nosotros hoy tenemos el mismo legado, nosotros también tenemos la misma responsabilidad de transmitir exactamente el molde de Jesús, el modelo de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a transmitir? Siendo fieles al modelo, siendo fieles al ejemplo, pero sobre todo eh, mirando nuestro corazón, porque el Señor lo que mira es el corazón. A veces podemos cometer errores, sí, está bien, pero lo importante es la verdadera actitud del corazón y cómo uno se entrega en ese servicio al Señor. El lavado de los pies hoy lo podríamos representar en muchas cosas, en cómo acompaño a un hermano que está enfermo, en cómo me preocupo por alguien que hace un tiempo no veo o no asiste a la iglesia, o por ejemplo en el trabajo, mucha gente es muy fría. En las grandes ciudades cada uno se preocupa por lo suyo, no mira al otro. En las grandes ciudades la competencia hace que las personas se vuelvan lejanas. Bueno, el Señor Jesús nos estaba diciendo todo lo contrario. Hoy Marcelo, mi esposo, aquí compartía con alguien y me decía, el Señor tenía muchas ganas de hablar. Y bueno, en la puerta de nuestro hogar se quedaron casi una hora conversando y Marcelo escuchando la necesidad. Mucha gente necesita ser escuchada. Y no se necesitan grandes obras, simplemente se necesita tiempo y un oído. Y a veces las personas con eso se levantan, con eso se acercan al Señor, ¿sí? La obra y el servicio, el lavado de los pies, hoy se transforma en un montón de actitudes que como hijos de Dios necesitamos desarrollar, necesitamos ponerlas en práctica porque el Señor Jesús nos lo ha pedido. Y sobre todo eso que les decía, hoy nosotros también estamos levantando generaciones que nos miran y que necesitan el verdadero modelo, que necesitan entender que el Señor Jesús, si es Señor, me tiene que dirigir. Si es el maestro, tengo que aprender. Y muchas veces el orgullo no nos permite reproducir el modelo porque lo hacemos conforme a nuestros criterios, conforme a nuestro estilo. Y eso no es lo que les delegó el maestro a sus discípulos. Le delegó actitudes, eh, pautas, preceptos bien claros, ¿sí? Por eso a veces decimos el cristianismo se ha diluido. No, no es que necesitemos ser completamente estrictos y severos, no, pero sí ajustarnos al modelo y al ejemplo del Señor Jesús. Y también, perdón, dice, primero le dice los unos a los otros, ¿sí? Y les vuelve a recalcar esto. Ellos venían discutiendo y peleando. A ver, ¿quién de los dos, según la Biblia por ahí, dice Juan y su hermano, ¿cuál de los dos iba a ser mayor? Y no se trata de cuál va a ser el mayor. El Señor les dice, el mayor es el que más tiene que servir. El mayor es el que más tiene que dar, ¿sí? Entonces, también entender esto. eh, no hay estatus, no hay quien más es más grande, no hay quien es, hay un solo Señor. Vamos por ahí. Hay un solo Señor y es el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, y hay un solo maestro, por eso decimos, el modelo tiene que ser reproducido fielmente, pero también los unos a los otros para poder hacer este servicio, si no nos amamos entre nosotros, pongamos los hermanos de la iglesia, no podemos también salir afuera. Primero
Lavémonos los pies y amémonos como Jesús entre nosotros, ¿sí? Démonos el amor sincero entre nosotros, rompamos las barreras, el orgullo como tenían ellos, o las competencias, o lo que hoy haya entre hermanos, para después salir como iglesia a la calle y mostrar el modelo del Señor Jesús. Bueno. En el versículo 15 dice, les he puesto el ejemplo, perdón, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. O sea, sello, no al estilo de ustedes. Versículo 16 dice, les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Él estaba diciendo, a mí me envió el Padre, yo soy el Hijo, pero me ajusto al modelo del Padre. Si Jesús no se sentía y no se hacía pasar por más que el Padre, pues ¿qué nos queda a nosotros, querida familia? ¿Qué nos queda? Revisar el corazón y entender que todavía tenemos mucha humanidad. Y me importa mucho el último versículo porque dice, entienden esto. Este es el título que yo le había puesto. Dichosos serán si lo ponen en práctica, porque una cosa también es saber si el Señor Jesús me dejó el modelo, si el Señor Jesús dice, pero lo ponemos en práctica. Ah, que me cuesta, ay, que no tengo el talento, ay, que, bueno, familia, nosotros tenemos que poner en práctica, no porque dice dichosos serán, no porque dice van a recibir la bendición. Tenemos que ponerlo en práctica porque es lo que nos ha pedido el Señor Jesús, ¿sí? Porque es lo que nos ha dejado para hacer la obra en el estilo de Él. Por eso, entendemos espiritualmente lo que hay que hacer, lo que es el servicio para el Señor. Entendemos que nos ha dado una obra completamente digna, hermosa y de alto valor. Hemos entendido la responsabilidad que se nos da. Bueno, es muy importante eso. Si comprendemos que espiritualmente nuestra humildad, nuestro carácter, nuestra forma de ser, relacionarnos, convierte a otro en la palabra y convierte a otro su corazón a Cristo. Siempre decimos cuántos se van a una eternidad sin el Señor, pero cuántos dependen de nosotros que estén dentro de la iglesia, dentro de la palabra de Dios. Así que familia, comprendemos en este hermoso pasaje, en este pasaje que ya lo hemos visto hace mucho, eh, me gustó por allí, dice, este acto nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio humilde y amoroso hacia los demás. Eso, el verdadero acto de servicio y basta con un corazón dispuesto, nada más, nada más. Pero sí necesitamos dejar que Dios haga un proceso de sanidad en nuestra vida. Y también Dios está buscando corazones que quieran servir, personas que quieran mostrar al verdadero Jesús en medio de esta humanidad que se pierde sin Cristo y en medio de un mundo que clama, que grita por necesito salvación, pues nosotros tenemos en nuestra mano la salvación. En nosotros está Cristo y gloria a Dios por todos los que están aquí y que tienen al Señor Jesús. Pero hay muchos que todavía falta y no se necesita, vuelvo al principio, ser pastor, misionero, ser líder, se necesita un cristiano que haya pasado por el proceso del lavamiento del Señor del corazón. Bueno, no sé por allí que están, sé que estaban escribiendo, vi algunos mensajitos, sí, mensajitos allí. Vamos a orar. Espero que el Espíritu Santo allí les haya hablado y bueno, espero que me compartan las enseñanzas que tienen también. Los invito a que oremos. Padre amado, te bendecimos, te damos muchísimas gracias, precioso Dios.
Gracias porque tu palabra siempre, Señor, redarguye el corazón. Siempre nos motiva a un poco más. Sé que allí hay hijitos e hijitas, Señor, que han decidido en su corazón a recibir a Cristo y vivir en sus mandamientos y preceptos. Pero también, Señor, tu amor, tu misericordia necesita ser extendida a otros más. Alrededor de ellos hay familias, hay personas conocidas. Yo te clamo, bendito Dios, que cada uno de ellos pueda entender este pasaje por el Espíritu, no en la humanidad. Solo que tu Espíritu les hable allí en sus mentes y en sus corazones, para que hagan esta obra preciosa de servir a los demás, servir en amor, como decíamos recién, solamente poniendo una oreja y escuchando, solamente diciéndole te acompaño, estoy contigo. Muchas veces es solo un versículo acercarle al corazón porque trae vida. Precioso Espíritu Santo de Dios, hay tantos necesitados y hay tantos otros, bendito Dios, que hoy tienen el corazón como tentado, puesto en el mal, puestos, bendito Dios, para creer mentiras que se necesitan. Muchos siervos, hijos, amados, que compartan el mensaje de lavar los pies. Que humildemente, Señor, de corazón sincero, decidan dejarse usar por tu Santo Espíritu. Gracias, gracias por todos los que lo hacen ya. Gracias por los esforzados y valientes que a pesar de todo, Señor, levantan tu bandera. Pero anhelamos, bendito Dios, que muchos más se conviertan en esos líderes siervos, en esos líderes que aman sin mirar a quién, sin entender ni tener en cuenta las debilidades de los demás, simplemente escuchar el llamado del Señor Jesús del servicio. Esos líderes que se pongan en disposición de corazón para que otros sean liberados, para que a otros les llegue la luz. Bendito Dios, usa cada uno de tus hijos que hoy está aquí, Señor, con tu palabra, para que sean cambiados, transformados, para que sigan el proceso de entendimiento espiritual. Se abran sus corazones y primero en ellos, papá bueno, primero en ellos, ser limpiados de todo aquello que los ha contaminado a lo mejor en este día el mundo. Por eso te pedimos también que perdones nuestros pecados, que nos limpies, que nos purifiques, para poder ser testigos fieles de tu obra. Bendito Dios, el mundo necesita a muchos más cristianos, a muchos más que reproduzcan el modelo de Jesús. Nos dijo, ejemplo les he dado. Hizo conforme a lo que el Padre le había enviado a hacer. Pero hoy, bendito Dios, nos ha tocado el corazón y nos ha llamado a ser molde, modelo y ejemplo de muchos más. Por eso, Padre bueno, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Santo Espíritu obre con poder y bendición sobre cada uno de nosotros. Gracias, gracias porque dice, somos bendecidos, dichosos y bienaventurados serán los que lo practiquen. Hoy decidimos, Señor, poner en práctica esto que nos has mostrado nuevamente. Revisar el corazón y entregarte toda debilidad humana y decirte, aquí estamos. Úsate, úsanos, usa nuestras vidas, sírvete de nuestras vidas para glorificar al Señor. Te damos muchas, muchas gracias. Te bendecimos, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.centicity.org.
Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Centicity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.